La masacre ocurrida en una comunidad nazavi allá en Guerrero, la comunidad del Charco, perteneciente al municipio de Ayutla, en la región de la Costa Chica, cercana también ya a la montaña. Una comunidad en la que he tenido la oportunidad de visitar en algunas ocasiones, precisamente a propósito de pues la problemática social que hasta la fecha sigue padeciendo toda esta región y que, José Reyes, tendríamos que señalar. Hace 25 años, el 7 de junio, ocurrió una de las masacres pues más dolorosas, junto con la de Acteal, junto con la de Aguas Blancas, que se cometieron en el sexenio de Ernesto Zedillo. La contrainsurgencia, a todo lo que da en ese momento, terminó con la vida de hombres y mujeres y la criminalización de toda la lucha allá en esta región de Ayutla de la Costa Chica. Y pues para eso, para hablar de estos asuntos, está con nosotros un sobreviviente precisamente de esta masacre, el activista Efrén Cortés Chávez, a quien me da mucho gusto saludar. Buenos días, Efrén Cortés Chávez. Pues buenos días, antes que todo pues saludarte, Sósimo, de que pues existan espacios plurales para pues escuchar las diferentes voces, ya que esto es debe de ser como una práctica del buscar democrático en todo nuestro país. Yo soy de la idea de que todas las voces deben de ser escuchadas, pero más que eso es agradecerte a ti y a tu auditorio por pues permitir pues que en estos 25 años de estos hechos, pues todavía nosotros como sobrevivientes pues mantenemos la luz de esperanza y exigiendo justicia, pues que que se castiguen a los autores materiales de este crimen. Pues entonces esa es una de las cosas. A nosotros como sobrevivientes no nos mueve la venganza más que la justicia. Nosotros pensamos de que pues estos hechos son hechos que se hubieran podido evitar, pero en eso que dijiste tú, ¿no? Toda esta estrategia de contrainsurgencia se ha estado implementando, se implementó frente a una región, pues que es una región rebelde, una región en lucha, una región indígena que pues, siempre ha protestado por sus derechos, siempre ha protestado por la inclusión y frente a la marginación, ya que tú has subido allá. Eso es una región con una extrema pobreza y un abandono total de las instituciones, ¿no? Entonces es una de las cosas el que pues a 25 años pues todavía nosotros exigimos y mantenemos todavía una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y si esa pasa, pues pasaría el hecho a la Corte Interamericana por los delitos de ejecuciones extrajudiciales y tortura. Entonces eso es la situación que sí vemos que el Estado tiene que contestar pues por estos hechos, ya que pues ahí se cometieron violaciones graves a los derechos humanos, con los rendidos masacrados y los detenidos torturados, ¿no? Entonces esa es una de las cosas que a 25 años pues también exigimos y pues estamos en pie de lucha, porque se dé una sentencia donde quede evidencia de que pues el Estado no puede violar los derechos humanos, ¿no? El Estado no puede cometer crímenes, aún sobre personas que pueden infringir la ley, pero no puede haber ejecuciones extrajudiciales sobre personas que pues ya están rendidas, ¿no? No puede torturar a personas que ya las tiene bajo su custodia, ¿no? Entonces esa es una de las cosas, yo digo que nosotros como sobrevivientes pues buscamos ese camino de la justicia, ¿no? Entonces esa es la situación más importante de que en estos 25 años pues se conmemoró acá en el Charco, en la Costa Chica Montaña, entonces en el municipio de Ayutla, toda esta situación de la memoria, porque la memoria pues es parte de la historia de los pueblos. Entonces parte de eso, aunque es una memoria de violación a los derechos humanos, pero también los pueblos tienen que sostener, que no olvidar, pues, que es eso, de que la memoria es también la historia de agravio en contra de los pueblos, y eso es como una
reivindicación social de que pues los estados, hay veces hasta dónde llegan, ¿no? Con una violación de los derechos humanos. Sí, Efren, quería preguntarte precisamente con relación a esta memoria y también para conocimiento de las audiencias más jóvenes, pues que nos pudieras, antes de entrar al tema sobre lo que sigue, que nos pudieras pues dar una descripción de lo que ocurrió ese 7 de junio allá en la comunidad del Charco. ¿Qué fue lo que pasó en honor precisamente a esta memoria? Comprendo que son hechos difíciles, pero tú puedes comentarnos lo que consideres en de estos hechos. Pues ve, ya está documentado, ahí sí, y digo, está documentado porque pues ahí el 7 de junio del 98 se dio a conocer por la ruptura del EPR, donde se había construido una nueva decisión del ERPI. Entonces, en esa reunión sí había presencia de la insurgencia, sí había presencia del movimiento guerrillero, había una consulta con la base del movimiento social con respecto a eso, ya que en esa zona era visto de que había un trabajo, siempre se ha dicho, y eso lo ha planteado el ERPI, que más que en una visión militarista de una asociación, de movimiento con respecto a eso, de movimiento, del poder popular, de la situación de que el pueblo buscara las formas organizativas populares también de construir algo diferente y que no fuera el aspecto nomás de las armas, sino la organización, el poder comunitario, el poder social. Entonces, ahí se estaban tratando 3 puntos, que era el punto de la consulta, sobre que la ruptura se había dado con el proyecto original, el aspecto de la autonomía, de que esa región se iba a separar ya como un municipio autónomo, y el otro era la capacidad productiva, la capacidad de la región producir lo que consumían. Entonces, esos 3 puntos sí se estaban dando con respecto a eso, frente a un órgano de que ahí en esa zona pues había un órgano popular que se había denominado Consejo Insurgente. El Consejo Insurgente era un órgano de gobierno que decidía con respecto a las decisiones políticas y sociales de organización. Era un órgano diferente al aspecto de la guerrilla, no era un órgano netamente de la guerrilla, un órgano popular, como un gobierno, un gobierno. Entonces se decidía qué son los pasos que se iban a dar con respecto a las decisiones políticas. Entonces se estaba dando toda esa consulta popular cuando hubo una reunión el 7, el 6, y el 7 y en la madrugada es cuando llega el ejército, cerca la comunidad, cerca la escuela, y empieza a disparar sobre la escuela. La gente adentro de la escuela pues dice pues que hay gente civil, que no dispare. Entonces pues, la agresión siguió, pues tú ya viste ahí cómo está la escuela. Entonces siguió la agresión. Ya en la madrugada pues se da la rendición. Entonces ya hay unos heridos, hay unos muertos. Se decide salir. El ejército acepta que va a respetar la vida. Entonces cuando ya salimos todos y se da la rendición, ya rendidos en la cancha, pues el ejército masacró a mansalva, a corta distancia, a los heridos y a los que no estaban heridos. Entonces se da bajo esa lógica, pero como lo que dijiste tú era una lógica contrainsurgente, porque aunque el ejército, aunque las personas, la mayoría de la gente, el 95% de la gente civil, el ejército lo consideró como un objetivo golpeable, porque consideró que era parte eran parte de una estructura armada, aunque fuera social, pues la base social, ¿no? Entonces por eso se viene esa reacción sobre la población civil, y ahí se da este hecho y este crimen, pues viene por esa lógica. Hay una lógica en lo que dices tú, de que sí había una estrategia contrainsurgente, y el ejército sí sabía lo que hacía en contra de la población civil, pero el único delito de la población civil es la simpatía que había con el movimiento armado, pero no era gente armada, era gente civil. Era el Consejo Insurgente, donde había comisarios
de sus comunidades, representantes, consejeros de sus comunidades. Entonces, toda esa situación sí estaba, pues, es un órgano de gobierno popular que los pueblos que han desarrollado durante muchos años, ¿no? Un proyecto durante muchos años que lo habían desarrollado. Entonces, toda esa situación fue golpeado más que un golpe al movimiento guerrillero, fue en realidad un golpe hacia las estructuras sociales de gobierno, estructuras sociales de organización. Entonces el golpe sí fue fuerte sobre la población civil, a eso me refiero. Muy buenos días, Efrén Cortés Chávez, activista de la zona de Guerrero. Lo saluda con gusto José Reyes para preguntarle, en efecto, 25 años no es poca cosa, se trata de una generación y, por supuesto, de la gran tradición que ha tenido Guerrero en la lucha armada desde Lucio Cabañas, Genaro Vázquez Rojas y toda esta guerra sucia que el Estado se empeñó para destruirlos y desaparecerlos. Preguntarle qué fue de los 25 detenidos en ese momento y cuáles han sido los principales obstáculos que han tenido que enfrentar para que ya se dé una resolución por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pues fueron 11 muertos, 25 heridos y 5 detenidos, lo que fueron. Pero con respecto a los detenidos, pues fuimos torturados, estuvimos bajo proceso, nosotros tardamos 4 años detenidos, después pues salimos absueltos por un juzgado por los delitos de rebelión, conspiración, incitación a la rebelión, y en el otro terrorismo y asociación delictuosa, pero la autoridad mexicana que tenía la obligación de investigar los hechos nunca investigó cómo murieron, por qué murieron. Nosotros siempre manifestamos que fuimos torturados, nunca investigó la tortura. Entonces, frente a eso es donde se decide buscar instancia internacional. Primero, a meter la solicitud de petición ante la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana hace 12 años la aceptó que iba a revisarla. Entonces ya aceptó, en la Comisión Interamericana aceptó la petición y aceptó la admisibilidad. Nosotros hoy, a 12 años, estamos esperando el informe de fondo. Y el informe de fondo, si sale el informe de fondo, eso indica que el expediente lo mandan a la Corte Interamericana. Por eso es el delito que hemos planteado nosotros, ejecuciones extrajudiciales y tortura. Entonces, ahorita ya pensamos que a final de este año va a venir el informe de fondo. El informe de fondo es donde la Comisión Interamericana va a mandar el expediente a la Corte Interamericana, donde va a manifestar que hay muchas violaciones graves a la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, vamos por ese lado, vamos en este proceso. Nosotros recurrimos a la justicia internacional porque aquí en México no se investigó eso, solo quedó que fue un enfrentamiento entre la guerrilla y el ejército, pero no se investigó el aspecto de las ejecuciones extrajudiciales, de la tortura. Eso no se hizo, pues. Entonces, frente a eso, pues tenemos que buscar justicia en órganos internacionales. Así está la situación legal hasta ahorita, ¿no? 25 años de estos hechos, de esta masacre. Pues Efrén Cortés Chávez, agradecemos mucho esta entrevista que has concedido a este espacio. Por supuesto que coincidimos en esto que comentas sobre esta pluralidad, sobre todo en materia de quienes vienen desde el movimiento social, desde generar organización en las propias comunidades. Pues finalmente, solamente para despedirte, Efrén Cortés Chávez, ¿qué es lo que sigue para las familias que siguen demandando justicia? Pues más que lo que sigue es el aspecto de justicia. Es el aspecto de justicia, de que quede un antecedente, porque nosotros consideramos que si queremos construir una sociedad más justa, se deben de quedar un antecedente que las instancias legales, las instituciones gubernamentales, sea de seguridad y justicia, no actúen bajo esa impunidad, pues, porque es eso, como así, eso no llegamos
Sósimo, a esa etapa, nunca podríamos hablar de un Estado de Derecho y de un Estado democrático, porque el Estado es ese, el Estado de Derecho es que el Estado como Estado, que ejerce el monopolio de la fuerza, el monopolio de la justicia y el monopolio de todo, garantice al gobernado, que puede decir que haya infringido la ley, garantías de respetarle su vida, de juzgarlo, pero como debe ser, respetándole los derechos humanos, no ejecutando, no desapareciendo, no torturando. Entonces esa es la demanda como sociedad, porque es eso, como van a decir, nosotros también tenemos que luchar, que tenemos que avanzar como sociedad en que el Estado de Derecho, que las instituciones sí sean garantes, aún del peor que comete los delitos, y peor cuando se trata de violaciones a los derechos humanos, a grupos, a comunidades o a movimientos que luchan, que reivindican causas sociales. Eso todavía es más grave, porque si hay una perversión, hay una, ¿cómo se dice? Una estrategia contra insurgentes de desbaratar, de destruir. Eso todavía es más mal, porque yo digo si el Estado se encarga en destruir la oposición, sea crítica, sea física, lo que sea, pero no atiende las causas sociales, esto se va a ir empantanando, porque es eso, como la justicia, la justicia, la paz es producto de la justicia, pues. Si no hay justicia, no va a haber paz. Porque ahorita fuimos nosotros, más al rato van otros y así sucesivamente. No puede haber en este país que haya una cadena de violaciones a los derechos humanos y de violaciones de sangre. Porque como tú dijiste, Acteal, Agua Blanca, 68, los copreros, entonces es una cadena de agravio y lo más grave es cuando se ataca a movimientos que reivindican causas sociales, campesinas, indígenas, populares. Entonces eso es lo que yo veo lo grave, debemos de cambiar, debemos de luchar como sociedad, es que el Estado asuma su papel rector, su papel garante, y no se convierta como un grupo delincuencial, no se convierta como una parte del violador, en eso, porque es eso, él tiene la fuerza del Estado para hacer justicia sin violar los derechos humanos. Es lo que yo he visto y más o menos hemos querido con respecto a eso. No se puede vivir así, porque va a ser un camino sin retorno, y la reconciliación tiene que haber donde el Estado tiene que reconocer que eso ya no se haga cuando empiece a juzgar a los que lo cometan, porque ese es uno de las situaciones. Hay mucha impunidad. El que los comete sabe que no va a haber consecuencias, y ahí es donde viene el círculo de violaciones, y lo más peligroso es la contrainsurgencia cuando va dirigida a grupos opositores. Porque los grupos opositores pueden ser sociales y hasta armados, pero esos tienen causas sociales, son motivaciones políticas. Si eso no se cambia, pues vamos a entrar a un camino sin retorno. Entonces esa es la situación. Sósimo, los compañeros que están ahí, periodistas, plural. Yo siempre he dicho que ustedes son un medio plural, porque eso es muy importante, es parte de la democracia. Yo soy que el periodista no debe ser como un militante, debe ser un espacio de pluralidad. Tampoco un medio democrático le va a dar oportunidad al fascismo, no, ese no, tampoco. El fascismo no tiene entrada, pero la derecha, pues es una derecha que propone, pues hay que escucharla, pues ya sabemos cuáles son sus intereses y cuáles son los intereses de nosotros, ¿no? Entonces, pero tampoco es eso, y eso yo reconozco y pues me solidarizo y pues agradezco este espacio plural de ustedes para pues que nosotros tengamos ese espacio de voz, de decir lo que nosotros pensamos y hasta dónde van nuestras causas de lucha, ¿no?
Pues Efraín Cortés Chávez, muchas gracias por esta entrevista. Estaremos atentos a lo que tenga que venir a propósito de estos procesos que están ya fuera del territorio mexicano, en instancias pues internacionales, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias por tu participación en este espacio. Seguimos en contacto. Gracias, igualmente abrazo a los dos, ¿eh?